No encuentro en terapia de moda. Siempre pido a los invitados que se presenten a sí mismos para que puedan decidir cómo presentarse o definirse o no definirse, que sería más interesante. Contame. Bueno, mi nombre es Emiliano Rodríguez, soy músico, artista, docente, y hago otras cosas también, pero básicamente me considero un artista, ahora sí. Sí. Las otras cosas que no contaste están relacionadas a lo artístico para vos. No, ¿Cómo las me haces, me gusta, hago refiero? cosas con madera, me gusta, Entonces, podría ser. podría ser algo artístico, todo tiene que ver con la creación, digamos. No se puede escapar a la creación. Viste que empezaste, creo, a ver si te entendí bien, empezaste diciendo músico, artista. ¿Por qué? Para pensarlo como a propósito, a veces no necesariamente van juntas, no necesariamente una cosa implica la otra. No, Contame de eso. ¿Por qué? Digamos, ¿consideras que algunos músicos son artistas y otros no? Podríamos decir. sí. Ahí va. ¿Qué, qué, qué lo hace? ¿Qué pasa a llamarse así para vos? ¿Qué características? Oh, qué amplio. Creo que el Podés pensar en músico, ejemplos, creo que ¿eh? yo fui músico mucho tiempo y después empecé a pensar las cosas desde otro punto de vista y también me asumí como artista. Me costaba mucho asumirme a mí como artista. Como músico no. ¿Y qué sería? ¿Qué diferencia hay? ¿Cuál sería? A ver. Porque viste que para mí está bueno, yo creo que hay diferencia, entiendo lo que decís, pero estaría bueno para cada uno es algo distinto, me parece, Sí. esa implicancia. Es como, viste, para algunos es una militancia, para otros es Claro, una toma de posición, para otros es algo para estético. mí, claro, para mí es algo, es una toma de posición. Es posicionarse de una manera más, quizá de pisar un poco más fuerte, de decir lo que uno piensa, Mm, de tomar posición sobre las cosas, tal cual. y también desde el arte. A mí en mi caso me gusta mezclar ciertas cosas que pasan eh, en el país. Claro, claro. Bueno, hace un rato que ya vamos a compartir el video de que te pedí que elijas unos discos y son artistas los que elegiste que siempre han tenido en su arte los elementos sociopolíticos y demás, ¿no? En sus textos y en sus músicas, ¿no? No es casualidad que también hayas elegido esos artistas, ¿no? Sí, y creo que tiene un poco que ver eso también. El hecho de haber escuchado, Mm, ya lo van a ver, pero creo que escuchar ese tipo de sí, música me tiró para este lado, donde ahora me siento un artista, ¿no? sí, sí. Pero Cuando, a creo que con ver, los años se fue construyendo también, ¿no? y es una No es construcción, tan por fácil, supuesto. no es tan Bueno, fácil, tampoco es tan fácil. Yo antes tocaba el bajo, solamente fui bajista y desde un día para el otro dije, no, creo que me llegó el momento de hacer mis canciones y esto es un laburo, o sea, si bien sabía que me costaba, que me iba a costar cantar y ¿cuándo fue eso? A ver, más empezar o a hacer ese menos. oficio, ¿En qué época fue eso? Que decís de un eh, día para el otro. y será 2019, ya pasaron un par de años. En 2019 yo tocaba el bajo en una banda que se llamaba Mafanqueque. La banda, bueno, yo ya empecé a darme cuenta que la banda empezaba como a tambalear. Que hacían temas propios. Sí, temas propios. Y ahí, vos sentís que había cosas tuyas, además del bajo que incorporabas, ¿se entiende? Sí, Sí. sí, yo siempre
me metía mucho en los proyectos. Bien, claro. Entonces es algo que se me escapa a mí. O sea, yo no puedo mm, no comprometerme tanto con el grupo en el que estoy. Si yo estoy en un grupo me comprometo. Sí. ¿Cuáles para vos son esos compromisos? Y componer, son más que compromisos, son necesidades. El hecho de componer, de hacer muchas canciones para que elegir entre ellas. Mm. O sea que entonces en las bandas que al menos en esta que contás, antes de que empieces tu etapa solista, ¿sería la otra? Sí, después se convirtió en un grupo, pero sí. Bueno, ahora vamos a hablar de eso y también me gustaría que hablemos de antes de eso. Por ejemplo, mm, vamos a hacer la pregunta típica, ¿cómo arrancaste con la música? Pero más o menos parecido sería. Bien. La pregunta, digo. No, pero ponele, ¿qué recuerdos así de la primera música que tomás conciencia es anterior a los discos que escuchaste, imagino? ¿Que elegiste? A ver. El primer recuerdo, así, me voy a la infancia. Sí. Empezamos desde ahí. El primer recuerdo que tengo con la música es en un cuarto grado, que la profesora de música, no sé ni quién es, me encantaría saber ahora quién es, Sí. llevaba un bombo y nos hacía tocar. Nos hacía pasar al frente y tocar. ¿Un legüero? ¿Bombo Sí. legüero? Yo siempre estaba, a mí no me gustaba pasar a hacer nada. O sea, no me gustaba Con las otras rendir materias. oral, no, para nada. Pero acá, Y acá me pasó que cuando pasé, no sé, como que me perdí en el momento. qué bueno. Y lo recuerdo así. O sea, tengo un recuerdo de que me pasó eso, ¿Qué? Pero a ver, ¿qué quiere decir que te de un perdiste? disfrute de... Sí, ¿y qué observabas en tus compañeros? ¿Los observabas el efecto de lo que estabas haciendo? No, ¿O te metiste más para me adentro? metí a tocar y la pasaba bárbaro. Y yo me daba cuenta que yo lo hacía bien. Porque fue como tocar en público, fue una de las primeras veces que Sí, no, digo, hay un pasar al frente que del otro lado está el claro, público. sí. Y yo me sentía bien, como que lo estaba haciendo, me estaba haciendo copado. ¿Fue más de una vez eso? Sí, después quería pasar siempre. Ah, por Pasar eso ella siempre. llevaba periódicamente Sí, el bombo, sí. legüero. Bien, y a ver, ¿era tocar encima de alguna música? ¿No te acordás eso? ¿O era Sí, de...? mis compañeros cantaban, con A ellos ver, tocando la guitarra. vos los acompañabas a ellos, no es que estabas Claro, solo con el legüero. no. Ahí va, a ver, ¿qué te acordás? Hermoso, hermosa anécdota. No, nada, cantaban un par de temas que cantábamos, los típicos que de hecho ahora como docente es como hasta el día de hoy siguen existiendo esas cosas. Por ejemplo, de soledad, no sé, Claro, por supuesto. Sole, clásicos. claro. Hermoso. Eh, y bueno, nada, cantaban, la profesora tocaba la guitarra, los chicos acompañaban y yo acompañaba con el bombo. Ahí al frente, al lado de la profesora. ¿Tienes idea de alguno de esos compañeros si siguieron haciendo música? No No, sabes. no, creo que ninguno. Mira. Capaz que algunos sí tocará la guitarra o Bueno, a hablar. partir de ahí que vos, ponele, además, ¿te gustaba escuchar música? ¿Qué onda con eso? No, ahí no, digamos que no es que escuchaba música porque voy a escuchar música. Escuchaba lo que mi mamá escuchaba. Yo vivía siempre con mi mamá, así que. Sí, ¿y qué escuchaba? Y mi mamá escuchaba mucho, a ver, lo que sí recuerdo de eso, los sábados a la mañana había un programa en una radio que pasaba todas cosas latinas, mucho Luis Miguel, Sí, de- estamos hablando década del 90, no, sí, no, de 90, 90, no, de sí, 90 casi llegando a 2000. fines de los 90, sí. ¿Y qué, te gustaba eso?
Sí, en esa época, no sé, era la música que Sí, escuchaba y sí, me y sabía te todos los gustaba temas de tener, memoria. bien, bueno, se ve que algo te Claro, sí. funcionaba. Y hasta el día, ahora lo escucho y digo, claro, estos eran unos temones. Eran unos temones, Era, claro. no sé, Cristian Castro, todo ese tipo de Sí, sí, música sí, que latina. después se le llamó el pop latino, Eh, ¿no? En los 90. Sí, sí. Eh, bueno, ¿y cuándo empezás a sí a elegir vos la música? elegir. eh, bien. Después, bueno, después yo tengo un hermano más grande ¿Cuántos que me años más fue grande? heredando las cosas también. Ajá. 5 años más grande. 5 años más grande, Claro, o bien, sea eso que es clave. yo tenía 8. Mi hermano cuando empezó a escuchar música tenía, no sé, 15. Y yo Sí. tenía 10. O sea, mi hermano empezó a escuchar música y yo también. Está bueno el concepto ese de escuchar música que es más de mi generación, porque es verdad, parece que uno arranca, escucha, y por ahí venía escuchando, ¿no? De Claro. manera involuntaria música siempre, ¿no? Claro, Pero es pero interesante ahí te porque hay una metes, decisión. ahí te metes en el mundo y empezás a comprarte CD. Bien, ¿vos cómo empezaste? ¿Con eso que le dabas? Sí, Pero ¿qué te llamaba la atención de lo que él escuchaba? Porque ahí sí hay un recorte tuyo. sí, no, hay cosas locas. Mi hermano hacía como unos rankings que escribía cosas de bandas que se escuchaban en esa época, ¿no? Y todo a fin de año, siempre, después de haber, después de que pase el año, me hacía hacer a fin de año, ponerle el 31, ¿viste? Estábamos al pedo, yo era un nene. Nos hacía hacer un top 10 de los temas que más me había gustado del Qué año. lindo, interesantísimo. Sí, Pero sí, sí. pará, En esa época era. así era escrito. Sí, sí, poníamos 1, 2, 3, y después él me daba su. Como una producción radial estaba haciendo. Una producción de contenido de algo. Sí, hacíamos Súper, programas así, como que ahí éramos de va. radio y cosas Pero era así. un juego entre ustedes. Sí, sí, sí. Bien, ¿y vos ahí que era, eso significaba como un cierto ejercicio para vos? ¿Sabías si tenías que poner o mandabas cualquier cosa? No, ¿Sabías no, que...? no, era un ejercicio. Era algo serio. Pero quiero decir, vos ya tenías data, ya Sí, empezabas a tener sí, sí, data. porque ya habíamos escuchado música todo en el año y qué sé yo escuchaba. Ah, También, qué sé yo, nos comprábamos CD y los poníamos y nos acostábamos a escuchar. Así. Era decime re alguno lindo que te eso. acuerdes. Algún CD en donde esté esa escena que decís que es maravillosa. Y Porque aparte era va, escuchar el álbum, estamos hablando de eso. sí. Fue de las últimas generaciones seguramente que se pusieron a escuchar el álbum entero. ¿Cuál? Decime que te acuerdes. Y By the Way de los Red Hot, que en Bien. esa época había salido, era nuevo. Era llegar, con ese no pasó, pero con los que sacaron después, era llegar y escucharlo. O sea, llegar, ir corriendo a comprar el CD, o ir todos los días a ver si lo Si me estaba, llegaba. llegar a casa y ponerse así, como si, no sé, una sensación de felicidad total. Para, Que ahora la estoy recordando, ¿no? lo hacés ahí con tu hermano, los dos compartían Sí, poner al menos esa banda. sí. ¿Reaccionaban, para usar un término actual, reaccionaban mientras escuchaban? ¿O era Sí, medio, hablaban sobre el disco? poco Mientras, igual. a ver cómo era. Eso es interesante, hablar Poco, entre era tema y más, tema, creo que era poner más, pausa y... creo que era más escuchar, después decir más o menos, Ah, un comentario. y después volverlo a escuchar. Después que termina, Teníamos mucho volver a tiempo libre, escuchar sí. o después que termina el álbum. Después que termina el álbum, volver a escucharlo. Muy bien. O repasar los temas como con más atención, digamos. Pero nada, después otro disco que recuerdo puede ser Jessico de Babasónicos, Claro. con esa tapa hermosa. De Alejandro Ross, gran diseñador. Jessico, De muchas de las portadas de ellos y de Soda. que creo que ese Ale disco fue Ross. como que los Babasónicos empezaron como hay como un quiebre ahí, ¿no? Sí, total, total. También es estilístico, como es una decisión. Ese es otro de los que vos te pusiste como a analizarlo, como empezar a escuchar, Sí, ¿no? sí. Sí, que me lo escuchaba y me encantaba. ¿Y vos ya ahí que estabas tocando el bajo? No,
¿Cuándo fue? No, después ese año mi hermano empezó guitarra, criolla, Sí. y nada, yo le dije, che, enseñame a tocar la guitarra. O sea, que vos querías que él sea tu profe, ¿no? Él iba Sí, a un profe y vos, ¿no? Efecto dominó. sí, Es claro, sí, interesante. sí. ¿Y fue así? ¿Te Sí, enseñó? en un medio como que me decía, bueno, para mañana la Claro, se técnica, ponía como profe. pero así me tiraba unos tips. Para mañana, mira, esto yo te doy estos tres acordes. Para mañana, tener. Y medio que yo iba así, los tenía. ¿Qué hacías? ¿Los anotabas? ¿La figura? Cuando él No, te lo memorizabas sí, visualmente. sí, Sí. ¿Había una sola guitarra? sí, una guitarra sola. Bien. O sea, que él te mostraba y después te la pasaba a vos. Sí, Bien. sí, sí. ¿Qué onda? No, y ¿Te fue, salía, no te sí, me salía salía. la tarea que te daba? Sí. Bien. ¿Cómo seguía? No, nada, en una semana ya, pero, o sea, le hacía la cejilla. No, pero era porque yo estaba mucho tiempo, ¿Y ahí tenías cuánto? 10 Ah, u re 11. chico. Claro, por esa época. Cuando empezabas a escuchar estos discos, ¿no? Sí, Ya estabas, ¿no? Aprendiendo cosas de guitarra. sí, sí, sí. ¿Qué más? ¿Cómo sigue? Eh, ¿Te seguís copando con la guitarra un tiempo? sí, y después mi hermano hizo una banda con sus compañeros del colegio, o quería hacerla. eh, y bueno, y faltaba un baterista y se suponía que yo iba a tocar la batería, pero la batería es muy cara. Eso fue Total, una sí. conclusión que habíamos sacado con mi hermano. Entonces dijimos, bueno, no, falta un bajista, así que tocar el bajo. ¿Cuántos eran hasta ahora? ¿Eran dos? Sí, consiguieron un batero, me parece, Bien. y faltaba un bajista, y bueno, ahí caí. ¿Vos ya sabías de qué se trataba el instrumento? No, no, la verdad que no. Todavía no habías escuchado los Red Hot. O sea, sabía, pero no sabía Ah, de tocarlo vos. claro, Sí, no, pero no. sí de escucharlo. Sí, Fue la época donde vos empezás a escuchar los bajos. sí, 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 ¿No? Y sí, que sí, te gustaba. sí, sí, sí. Eh, Entonces, ¿qué onda? ¿Vos lo dudaste? ¿Vos sentís que elegiste? Digo, ¿fue por una necesidad grupal o fue también una necesidad tuya empezar a tocar el bajo? en realidad al principio fue media del grupo que necesitaba un bajista, pero yo me quería, lo que sí sabía era que yo quería meterme en algo con la música. Yo me acuerdo que en esa época le dije a mi mamá que quería que me anote en el conservatorio, Sí. y me anotó para estudiar viola. No sé por qué. ¿No sabes por qué? No, ¿Y empezaste? no porque no entré. Viste que en Ah, el claro. conservatorio, si Y hubiese entrado, supongo que hubiese seguido, ¿no? bien, ¿lo intentaste después? Después lo intenté, pero más de grande. Como Ahí va. es otra cosa. De grande, ¿cuánto tenías ahí? Cuando empecé, y de grande no, como 23. Bien, ¿y qué crees que cuando decís fue otra cosa te referís por la etapa de la vida y qué crees que sería, que hubiera sido distinto para vos si como el niño ese que iba a empezar, ¿qué crees? Y no sé, vaya a No se saber, ¿no? sabe, ¿no? Quizá pues, Pero ¿qué logras quizá observar de esos? estaría tocando la viola en alguna orquesta, ¿no? Pero por algo se dio de otra forma. ¿Vos crees No, que cuando sí, vos se arrancás ya estabas súper con el rock, ¿no? A sí, cuestas, sí, recontra. ¿no? Ahí va. Ya tocabas algo. Sí, ya tocaba hace rato. Sí, sí, Bien. sí. ¿Y por qué la decisión de empezar el conservatorio? La decisión fue el resultado de otras decisiones de esquivar eso. Eh, yo tenía cierta rispidez con el conservatorio, que es algo que le pasa a varios. Mm, eh, ¿Cuál era? Ah, que quizás no me veía tan representado, con algunas, quizás que es muy, ¿cómo se dice? No me sale la palabra. Eh, no, el hecho de que abarca más la música clásica. Ahora no tanto, igual, pero como más dogmático. eh,
Y bueno, era eso. Bueno, pero... Igual era una mirada desde afuera. Sí, pero después solo de- eso no pasó cuando empezaste. No te pasó eso. Empezaste a enganchar. No, ahora lo que digo es que a mí el conservatorio me cambió la cabeza, la vida me cambió. ¿Qué pasó? A ver, No, después cuando me puse a hacer la carrera y todo, y a leer cosas, a informarme, empecé a pensar totalmente distinto a lo que pensaba, de muchas cosas, de todo lo que me rodea. no solamente sobre la música, No sobre la música, ¿sobre qué otras sino, sí. cosas? Después, y le fui poniendo nombre a cosas que sabía y no, y yo las hacía porque era un autodidacta. Pero vos decís que empezaste a descubrir otras cosas a partir de conocer ciertas cuestiones de la música, ¿te ayudó a leer otras situaciones? Sí, ¿Algo total. así? Interesante. Sí, sí, sí. Sí, el de estudiar. Eh, Claro, pero ¿a qué otras situaciones las llevas esas? Que como que sentís que te sociales, sirven. políticas, que Ah, ahora tengo interesante. otra postura. Eh, ¿Cuál es la postura que tenés? Ya, y no sé, yo veo cosas que pasan todo el tiempo y me parece re loca que pasen. Es como una distopía, más que nada. Este año, el año pasado, Sí. el poco lado humano que uno tiene. Quizás me humanicé más al ir al conservatorio y leer, formarme, eh, ver que hay cosas que ya han pasado. Y eso. Y además, ¿estás ejerciendo como docente? Estoy terminando la carrera. ¿Estás terminando la carrera? El Bien, año pasado ejercí, hice un bien. par de suplencias. Este año hice una suplencia sola, pero porque ¿Cómo te resulta enseñar? ¿Te llevas? me gusta. Me gusta. Antes di muchos años clases particulares. No es lo mismo, pero me gusta. Me, me, me- me transmite esa felicidad Dabas clases particulares de bajo. de bajo. ¿Y seguís con eso? No, dejé porque entre la carrera, el trabajo y todo no me daba ya. Sí, sí, por cuestiones así de organizativas. Sí. Respecto de tu formación como bajista, ¿qué dirías? ¿Cómo crees que es? ¿O que ha sido o que seguirá siendo? Empecé a estudiar bajo con Pedro Romero, que era un bajista, bueno, o sea, que creo que no vive más en Bahía. Es bajista y contrabajista. Me acuerdo que estudiaba en el Concert y tocaba en una banda que se llamaba Guacamole Clown, de los 90 de acá. Eh, Que para vos empezás Me parecía hermosa la clase cuando te que agregás a daba. a la banda que necesitaba bajista, Empecé la clase, sí. y ahí empezaste clases. Sí. Y esas clases también estaban dirigidas a lo que ibas a hacer en la banda, era como No, focalizados ahí, no. estaba dirigido a Aprender el instrumento. aprender el Y instrumento, después vos sí. sabías que ibas a arreglártelas para ver qué hacer en la banda. Sí. Yo estaba preparado yo quería aprender. Así ¿Qué te que, acordás? ¿Qué te pasó con este instrumento? ¿con el bajo? Sí, que aparte, ya que estábamos, yo te pedí que traigas tres objetos, vamos a empezar por este, porque ya que lo tenemos aquí. Sí. Lo voy a agarrar. Sí. Bueno, este es mi bajo. No es mi primer bajo. No es el primer bajo. Te iba a preguntar eso. Bueno, pero vos elegiste este para traer. ¿Por qué? Y digamos que es un instrumento hermoso. Es al bajo que aspiré desde que era chiquito. Tener un sonido como el Fender Jazz Bass. O sea, con el tiempo fui dándome cuenta, eso va cambiando también, ¿no? Sí. Pero
Pero creo que este bajo es muy versátil, me gusta muchísimo. Y bueno, es lo que gracias al bajo, gracias a la música, yo básicamente hice mis amistades, mi vida, mis novias, o sea, es todo. Tal cual. A mí la música me dio algo que quizás de otra manera, no sé si Bueno, pero también es lo que hiciste vos con la música, lo ¿no? que Porque, hiciste. ¿no? Hay Sí, un ida y vuelta, ¿no? total. Y bueno, a ver, contame, es verdad que evidentemente es el más versátil, pero ¿por qué será el más versátil? Digo, al menos lo vemos en millones de ejemplos usar este modelo de bajo. Quiero decir, ¿coincide con música que vos escuchabas o bajistas que te gustaban el instrumento? ¿Cómo es? Sí, bueno, Lea lo usa en varios discos, en Stadium Arcadium. Después, ¿qué más? Bueno, Jaco Pastorius. Creo que fue como un combo ahí, escuchar a Jaco Pastorius. Igual Jaco Pastorius Le saco los trastes. le saca los trastes. Yo al primer bajo se lo saqué. Mira, ¿ya Sí. arrancaste con un fretless? No, tenía un bajo Burmeister y cuando me compré mi segundo bajo, un Ibanez, Jazz Bass, activo, al primero dije, bueno, hay que darle otra funcionalidad, así que agarré y le arranqué los trastes. A los pastorios. Y Sí, impresionante. no sonaba igual, pero... y nada, no, después quedó tirado, pero... Eso de sacarle los trastes, sí o Lo sí saqué te de Pastorius. linkeaba con el sonido de Pastorius porque a vos Sí. te gustaba ese sonido o era más lo que escuchabas de Cerú acá. No, de Pastorius. Bien. Sí. Ahí fue la época que seguías estudiando particular el bajo, cuando empezás a escuchar ya fusión, etcétera, etcétera. Sí, ¿Cómo? porque mi profesor me recomendaba cosas. Primero me recomendó Primus. Mirá, cómo eh, arrancaste. Y te encantó. sí, me sacaba los temas así de oído, los iba sacando. Y iba a la clase y le decía al profesor, mirá, me saqué este tema, no sé si estoy tocando bien la técnica, qué sé Claro, yo. porque ahí hay mucho, Claro, sí, ¿no? sí. Así que le dije, haz el lab. Como que me acuerdo que sentía como que me había adelantado a lo que tenía que Pero hacer. para, ¿vos ya los podías ver en algún video? Sí, Eso fue en clave, YouTube. ¿no? Que los puedas Pero no ver. había tutorial. Es verdad. Claro, Eso yo, después, pero digo, podías verlo tocar. eso estaba bueno. Sí, claro, yo lo veía tocando y me iba para atrás, veía que tocaba y más o menos lo sacaba. Algunos me lo sacaba bien, otros no me. Sí. Pero bueno. ¿Qué observabas? El diapasón o la mano derecha en este caso? ¿Qué crees que observabas? No sé, creo que no. Creo que no observaba tanto eso, sino que trataba de sacarle El grupo. el mismo sonido. O sea, veía la manera de cómo llegar yo a que suene parecido a lo que estaba haciendo, con mis recursos. Está bueno porque es independientemente del bajo que uses, del equipo, sino de lo que haces vos. Sí, Ahí, viste, yo creo que el sonido es mucho. ¿Qué crees vos en un instrumento X? ¿Cuánto influye el instrumento en el resultado, digamos? Podría ser la pregunta. ¿cuánto O influye el en cuánto instrumento? influye el instrumento y cuántos somos nosotros los que determinan el sonido. Y no, o sea, influye bastante, pero obviamente si la persona depende, siempre importa más de la persona que toca. O sea, Sí, su musicalidad, lo que aprendió, lo que representa, lo que quiere representar, lo que elige. Eh, ahí la banda esta que empezás a tocar, ¿qué tocaban? ¿Qué crees que tocaban? ¿Qué estilo? ¿Qué tocabas vos ahí? No, yo era flea. Ibas con Sí, esa. sí, sí, en una balada tocaba. Muchas notas. Sí, no, claro, un maleducado. ¿No? ¿Qué crees que caracteriza a Flea? Cuando se yo era Flea. Si Sí, tocaba fuerte, Ahí va, el bajo así. eh, ahí va.
todas las notas no sonaban redonditas nunca, eran un disparo. No era que me venía acá para que sea más grave, no, yo tocaba. Claro, hay mucha... Sí, mucha fuerza con el dedo. Era como un slap constante. No, y Después, que bueno, particionaba mucho la corchea, digamos, ¿no? total, sí. Claro. ¿Eso de dónde salía? ¿De lo que escuchabas o era conciencia? No, de lo que escuchaba, no era consciente. Impresionante, impresionante. Bueno, ahí, ¿cómo seguís? ¿Qué te acordás? Esa es la parte, volviendo al principio. ¿Ahí eras músico o artista? No, era un aprendiz ¿De qué? de música. Aprendiz de músico. ¿La parte de artista vos decís que no estaba? No sabía lo que era directamente. Bueno, No estaba interiorizado en lo que era un artista o músico o lo que fuere. No sé, ¿cuándo yo empezás estaba jugando. a darte cuenta de qué artistas se te vienen a la cabeza si vos lo podés tomar como referentes? Alguien que sí consideres artista, Y Charlie. tal cual. ¿Quién más? A ver. Sí que me. Bueno, por ejemplo, me parece que ahora Marilina Bertoldi es una artista. Tiene esa posición de artista. Eh, que no va también solamente con la música, sino va con otros aspectos. Bueno, ya lo hablamos. ¿Quién más? Mm, Bueno, hay un montón. Hay un montón, Sí. hay un montón. Cualquiera que pensemos. ¿Y qué crees que, qué denominador común tienen ese montón? ¿Crees que hay algo en común? Como si tiene dos o tres aspectos que los considero como tal. Bien. No sé, creo que también hay algo estético que los acompaña. Como que Ay, eso. lo estético, digamos, de la música o lo estético de... De cómo se ven lo que hace, el concepto que usan. Sí, claro. Em, Quizás a mí me gusta ese tipo de artista. Hay varios distintos tipos de artistas. Pero, o sea, es lo que dije antes. Creo que lo que pasa ahí es que el artista se compromete mucho más. Se compromete mucho más y también provoca, provoca algo en... Incluso por fuera de estar como músicos, digo, ¿no? Son personas que quizás también las hemos escuchado hablar en Sí, otros contextos, ¿no? sí, para mí va por ahí. Sí. Es interesante lo que pueden llegar a decir también. Cuando te pones a escuchar, que creo que lo haces, ponerle entrevistas de estas personas que te gusta escuchar su música, te dan alguna suma a escuchar su música, suma a escuchar el disco después de escucharlos opinar, hablar, etcétera, etcétera. Sí, sí, a mí sí. Igual lo Bueno, que suele pasarme es al revés. Siempre escucho primero los y discos y después veo sus entrevistas. sí, ok. Pero ¿Nunca te así, pasó que así. vas a partir de algo que te interese, vayas a escuchar? eh, No, la verdad que no. Siempre entro por la música. sí, bien. Bueno, escúchame, ¿qué otros objetos que estábamos con eso? Bien, Elegiste? bueno, este objeto A ver, vamos a mostrarlo. Sí. es un plato de esos que se cuelgan en la pared. Ujú. Eh, la importancia que tiene para mí esto es... yo traté de traer objetos que sean como distintos, ¿viste? Traje, bueno, el bajo lo iba a traer, obviamente, porque es básicamente algo parte de mí, Sí. mi cuerpo, y el plato, básicamente, es un plato que era de mi abuelo, de, de mis abuelos, que estaba en la casa de mis abuelos, Sí. y Paternos, cuando... Paterno. paternos. eh,
sea, yo lo relaciono a él. Cuando yo iba a la casa de mi abuelo, me acuerdo que veía el plato y me contaba una historia de lo que estaba sucediendo ahí. Impresionante. Que Mi era, abuelo jugaba mucho conmigo, yo vivía delante de mi casa, entonces yo lo iba a la noche todo el sí, pero tiempo. siempre era con ese plato, Con este y con otro. con Hay otro otros. que también lo tengo. ¿Y las historias iban cambiando? No me acuerdo, pero supongo que ¿Qué sí. historias? ¿Qué historias te contaba? No, ni idea. Lo que estaban pasando acá, que había un hombre pescando, vaya a saber qué. También era muy gracioso mi abuelo, así que seguramente decía alguna pavada. Inventaba. Sí, Estaba ahí, inventaba, seguro. estaba creando. Sí. ¿Hay algo ahí que vos linkeás con él? Vos como artista definiéndote. Como artista, ¿Crees que hay no, una influencia de él ahí? no sé si como artista, sí, pero como persona sí. Eh, em, cuando elegí el plato este, como que pensé en mi abuelo, pero porque es una persona que, como que eh, esto debe ser re repetitivo en la vida de las personas, supongo, pero no tengo nada malo para decir de mi abuelo. Como era una persona que yo diría, me gustaría ser como él, ¿viste? Como que vos lo ves y decís, eh, no sé, un tipazo, una persona muy divertida. Sí. ¿A qué se dedicaba? No, mi abuelo fue ferroviario. Se jubiló bastante temprano, no sé bien por qué. Creo que porque tuvo algunas cosas. Lo operaron de corazón, algo por el estilo. Eh, y bueno, nada, me contaba muchas cosas. Pasaba mucho tiempo conmigo también. Claro, vos ya lo recordás más estando en la casa, esa etapa, tenés Claro, ese recuerdo. claro, estaba en la casa ahí, pedo, hacía su vida. Y bueno, nada. Qué bueno. La pasaba muy bien. Tengo recuerdos muy buenos. Y de hecho, el día que él fallece y todo, eh, y después de ahí o sea, como es como que lo tengo presente, incluso Claro. más. ¿Pasó mucho tiempo? Que falleció, sí, 10 años. 10 años. ¿En qué lo tenés presente? Obviamente en las cosas que recuerdo, pero también en su manera de verla, en su manera de tomarse las cosas, Qué como con bueno. mucho humor, como con... bueno, mi abuelo, mi papá también es bastante de tirar chistes, de joder, Bien. ¿Y ¿viste? es algo que crees que lo tenés vos incorporado o es Sí, no, es o te, imposible. ¿eh? Sí, es como un legado, es algo que pasa. Interesante, ¿no? Sí, Digo que creo es que está algo muy bueno. bueno lograr eso. Sí, es algo hermoso. Sí, sí. En eso, qué sé yo, tenía mucha simpleza también. Un tipo tranquilo y Qué bueno. divertido, así que Sí, sí. ¿Crees que lo que vos estás haciendo y has hecho artísticamente, crees que está atravesado por esta beta que estás hablando del humor y demás? ¿Cómo lo ves? En las letras, podemos meternos un poco ahí, quiero que nos metamos bien. eh, Sí, no sé si el más en la humor, etapa solista que le bien. llamás, a partir de ahí. Sí, no sé si el humor, sino quizá algunas ironías, algunas cosas por el estilo. Sí, ahí Eh, va, que Marinina también las usa, Charlie, por supuesto, sí, ese tipo de texto, sí, más picaresco. más bancate ese defecto. Claro, sí. Sí, al principio sí, en el primer disco, que bueno, los primeros temas de la banda me salía esa. Este era como algo, protesta contra la vida, ¿viste? Pero Ah, cuando empezás vos a hacer los temas, sí, era totalmente una protesta. O sea, ahora viéndome, sí, con qué protestabas, te acordás? ¿Qué te inspiraba a protestar? no sé, todo. Lo que seguimos protestando, Lo que ¿no? seguimos Lo que seguimos protestando, protestando también, es probable. también algunas cosas que yo pienso sobre el ambiente musical de acá. Ajá. eh, Hay como crees vos en lo que componés, en lo que hacen, y ¿hay algo característico de una música de acá, crees vos? ¿O podemos hablar de algo que no, pero está hay tomando su canciones donde estilo? ¿En qué sentido? Y eso, que yo hablaba con una banda que entrevisté que están en Córdoba, sí, sí,
si tiene que ver con lo que ellos sienten que está pasando como una movida en Córdoba, como pasó con Mendoza, hace unos bien. añitos, viste que hay como un sonido de la ciudad. ¿Vos qué pensás de eso? Yo siento que por momentos parece que va a crecer algo así, pero que no sé bien por qué razón. Pero me Podríamos, refiero a que ves algo que tiene propio esta ciudad que no lo encontrás en otras ciudades, musicalmente hablando. Viste que por ahí... puede ser, hay algunas bandas que tienen cosas en común. Sí. Como que... Y por ejemplo, ahora hay bastantes bandas eh, que son más arregladitas, cosas por el estilo. Creo que pasa por ahí. Eh, pero bueno, no sé, yo ya me cansé un poco también de eso. de ese estilo. De, con Andro hacíamos resis y los diagramamos mucho. Los organizábamos, estructura, instrumental, pum, que pum, que pum. Sí. Y a mí me llegó un momento de que dije, a mí y creo que a mis compañeros también, de decir, che, pero estamos perdiendo esa capacidad que nos hizo aprender el instrumento, Improvisar. de jugar. Y nosotros sabemos hacer eso. Que se den las cosas más, que el despelote esté bien. O sea, que el show, si en el show hay alguna cosa ahí, está bien, porque es el momento. Había Momento feliz, otra, sí. estaban siendo como muy exigentes. En un momento que pasaba Sí, eso. era una manera de querer mostrar lo que hacemos. Que está bueno, está bueno buenísimo, también, está claro. hermosa. Pero bueno, llegó un momento que yo, por lo menos yo me aburrí. Me Sí, sí. dije, che, no, hay que mostrarse un poco más, hay que mostrar un poco más el lado crudo, de no tener todo tan agarrado, ¿viste? Tan calculado, como tan controlado. Sí. ¿Y entonces qué pasó? ¿Qué crees que pasó después de eso? No, nada, ahora hacemos shows así, más libres. Bien, Sí, por o eso sea, está funcionando. Eso que vos sentías que iba, sí, que se podía, se está pudiendo. sí, Y funciona. que y te provoca otra cosa. Sí, quizás nos representa más en general, creo. ¿Te referís a momentos de improvisación? ¿A qué? A momentos de improvisación, al hecho de que si en un momento queremos improvisar, improvisemos. No, decir, no, ahora viene este tema, hay que tocarlo. Sí, ¿Viste? ok. Eh, es importante eso, la improvisación. No sé, yo sentí que en los ambientes así de banda, más que nada, no puede en el jazz obviamente improvisar, se estaba perdiendo un poquito eso. Como que estaba mucho la idea de no, hay que armar un show y hay que hacerlo de esta manera, porque todas las bandas lo hacen de esta manera, las bandas que triunfan. Y hagámoslo así porque... Y quizá, no sé si está tan bueno ahora. ¿Cuándo fue? ¿En qué época vos te acordás que empezaste con esto, estas decisiones y sentiste estas cosas? Estamos hablando de No, los ahora, últimos no, años. ahora son los últimos años. Todo esto es con Andro. Mm. Con Andro pasó eso. Que empezamos a hacer shows súper programados y después empezamos ¿Te arrancaron en qué a año? soltar un poquito. Con Andro en 2021. En realidad yo en la pandemia me encerré a hacer temas. Ok. Ahí me decís que para vos empieza tu carrera solista. Sí, 2019 en realidad. Sí. 2019, principio de 2020, yo no tenía laburo, así que pegué un laburo en Monte en temporada y bueno, me fui para allá y bueno, la idea era, yo laburaba, me iba a mi casa, dormía, algo tenía que dormir y después estaba desde que me levantaba hasta que me iba a laburar con la placa viendo qué me salía. Mirá qué interesante. ¿Qué te había Todos llevado? los ¿Algo para días. grabar? Sí, la compu, los monitores, Y el todo. plan La era, guitarra, el bajo, el plan era más ese el que el sinte. laburo era sostener eso otro.
Claro, sí, ¿no? sí, sí, Eso fue en la temporada. Sí, eso. sí, sí, sí. También porque nunca había hecho temas míos, digamos. Nunca había hecho Bien, mis ¿te temas. acordás si había una finalidad? ¿Vos en tu cabeza era quiero grabar un disco solista? ¿Ese era el concepto? Sí, Ah, bien, bien. y ver ¿Y qué, qué pasó? qué iba a salir. ¿Y qué pasó? No, después empecé a hacer, hacía las maquetas, con las batas, todo. Y bueno, después agarró la pandemia. Así que dije, bueno, vamos a estirarlo un poco más. Y así que seguí haciendo temas en la pandemia. Y bueno, después grabé un par de temas, le dije a Coco Catanese que grabe las batas. Después grabé las cosas yo, el resto, menos las teclas las grabó. ¿Quién las grabó? Diego Marcovecchio, el que tocaba Max Panqueque antes. Y después, bueno, un saxo lo grabó Raúl. Por eso, ahí estabas, Raúl Soto, ¿verdad? Sí, estábamos con los TNT todavía. Ah, era esa época, bien. Que ahí sí había mucha improvisación. Sí, ahí había, era pura improvisación. Qué maravilla. Era Pues estructurada sí, la qué improvisación. maravilla. Estaba bueno. Mm. Y nada, después. Bueno, y cuando esas canciones, ¿qué crees qué decís vos? ¿Qué es lo que estabas componiendo? Ahora lo ves como medio muy distinto a esos temas que te estás Sí, acordando. ¿Qué crees que estabas ahí haciendo? Algo muy a conciencia de decir, che, yo quiero que mis temas suenen de esta manera, tengan sí, este estilo o sí, no. sí, sí. Sí, era ¿Cuál muy era a conciencia. la predefinición? ¿Cuál Estaba era? muy con el sonido muy ochentoso. Ochentoso. Así Como por ejemplo. que guitarras con chorus, Ah, bien. muteaditas, así. eh, Obviamente medio que tenga movimiento funk. Ah, ok. No, iba por ahí con sintetizadores. Sí. Mi idea era ir por ahí. ¿Y querés vos escuchando cosas de los 2000 o de los 80 o todo? No, no, todo. Todo. Todo, sí, Un siempre de Talking todo. Head también. Sí, 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 Por lo que esas venga. movidas, claro. Pero era una elección eso porque son sonidos que siempre me gustaron, digo. Bien, ¿qué onda con las letras? ¿Cómo te llevas vos con eso? ¿Le das pelota? Le doy pelota, ahora le doy más pelota que antes. Creo que después es como todo, es un ejercicio. Cuando lo empecé a hacer, no sé, me escribía lo que salía. Y ahora lo pienso más, agarro, escribo y después la reveo y la borro. Ah, antes no hacías tanta corrección, ponele. No, antes era un... Siempre termina siendo un vómito de Y, algo, viste, que ah, ok. sale más rápido de lo que... Nada más que antes lo dejaba era lo limpiabas un poquito. Sí, ahora trato Sí, también me gusta decir cosas que parezcan universales. Mm, No tan individuales. sí, o que dan a entender algo que puede dar a entender otra cosa, que tenga esa dualidad. Pero bueno, pero bueno. Bueno, esas las alcanzaste a grabar, esas, digamos, pero las grabás Sí. cuando se arma la banda. ¿Cómo aparece la No, banda, digamos? las grabo antes y después digo, bueno, me voy a hacer la banda para salir a tocar. Ya estábamos volviendo el post pandemia, 2022, 2022. ¿Qué eh, pasó ahí? fines de 21. No, ahí empiezo hago una sesión en vivo ¿Vos solo? para presentar los temas. ¿Ahí estabas con alguien? No, ahí me armo la banda para presentar la sesión, solo para eso. Entonces ahí estaba Coco Catanese, y obviamente la idea era seguir a futuro, pero sabía que algunos no iban a poder, entonces bueno, era como, vamos bien. Pero bueno, yo ya tenía algunos seguros. Alito Abadie en la guitarra, Coco Catanese en batería, el Calva, que es baterista, bajista, guitarrista. Vos ya les habías dicho que probablemente quieras formar una banda más estable. Sí, Aparte de la sesión, estoy digo. haciendo un proyecto, me junté a hablar así con cada uno. Con Coco no, porque ya nos llevábamos, pero y con Alito tampoco, pero con el Calva me junté, fui a casa, estaba re nervioso, me acuerdo. Eh,
Pero Claro, la idea era, mi idea era hacerme una banda con las personas que me, que me volvían loco cuando los iba a ver. qué bueno, qué bueno. Por ejemplo, el Calva, yo siempre que lo iba a ver, que tocaba la bata, el sea lo que haga, lo veía y decía, pa, este es loco, Qué bueno, este qué pibe me bueno. transmite un montón. Qué bueno eso de poder decírselo, pues se Sí. aprecia, ¿viste? Así que bueno, le dije, se prendió. Después ahí estaba Ale Agüero, un tecladista, tremendo. Y a su vez, ellos te escucharon a vos, seguramente. Y Te habían sí, escuchado a vos, más allá de las canciones estas, digo, ya sabían, tenían referencias tuyas, es como algo mutuo, ¿no sentiste eso también? me tenían de bajista. Me conocían de haber tocado en algunas Sí, o cosas sea que así. no tenían ni idea de que se iban a encontrar vos No, como autor de canciones y no. demás. ¿Y cuándo les empezás a mostrar? Y no, les mandaba las maquetas. Sí, Me decían que estaba bueno. pero ya te habían, ya estaba en la banda, digamos, de alguna manera. Sí, 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 total. Bueno, y entonces aparece, en algún momento empezaste a pensar en un nombre para la banda y correrte vos de proyecto solista con tu Sí, nombre, como, claro, yo no quería que el proyecto se llame Emiliano Rodríguez, me parecía muy, que nada que ver. Eh, Así que, nada, me puse a pensar cómo se podía llamar. No di muchas vueltas, la verdad. Era como ¿no? que tuve una idea de llamarse Andro el proyecto, y después quedó la idea por muchos meses, y en un momento la había que ponerlo, y dije, bueno, se va a llamar así porque es lo que quedó. ¿De dónde sale esa palabra? ¿O por qué esa palabra? Tiene mucho significado. Como que tiene un significado de algo viejo también, ¿no? Puede ser, después me di cuenta. Pero sale de andrógino, de Lo que algo. más, por eso vos le hacías referencia, más tenía que ver con eso. Sí, con un concepto que va por ahí. No sé si Sí. justamente literalidad de lo No, no, que pero es, te pero entiendo. Y llevado al plano de la música sería como también, como una mezcla de, sí, ¿no? Y sí, veo que no termina de definirse y que eso te copaba. sí, ando por ahí. Bueno, ¿qué pasa ahí? Empiezan a ensayar esos temas, pero en banda. Con banda, sí. Hacemos la sesión esa, después subimos la sesión, la banda, bueno, después se rehace, porque, Sí, porque sí, estaba haciendo un par de canciones y había algunas canciones que para mí requerían la voz femenina, que, o sea, o una voz que no era mía. sí, como primera voz. Sí, La que como la. primera voz y también que aparezca, que toque otras cosas, Ok, que también me gusta esa idea de que en la banda eh, uno esté en un rol y otro esté en otro y después se puedan intercambiar. está bueno. Sí, está Me bueno. parece interesante. Sí. Eh, Y que seguramente vos te gustaban bandas en donde eso hacían. sí, Claro. sí, sí. Y bueno, y ahí llamo le digo a Amparo, le escribo con vergüenza de otra vez y le escribo a ver si quiere formar parte del proyecto, qué sé yo. También al mismo tiempo le escribo a un chico que yo lo seguía en Instagram, que no sabía ni quién era, pero que tocaba bárbaro. Eh, no lo conocía, nadie Sí, lo conocía. Y le escribo, le digo, che, eran más chicos, son más chicos que yo. Me parecía interesante también eso, sí, que venga gente nueva como para refrescar, porque nosotros el resto ya nos conocíamos. sí. Entonces me parecía que eso podía darle algo fresco Sí, a la pero siempre en banda. función de temas que hacías vos o ya se amplía la No, composición. hasta ahí eran todos temas que hacía yo los Bien, llevaba y los veía. bien. Bueno, y ingresaron estas personas. Ingresaron, sí, que pegaron onda, eh, y ahí se empezó a gestar la banda, lo que ahora seguimos siendo los mismos. Se unieron dos más. Bien, ¿cuántos son entonces? Ahora somos 8. Son 8. O sea, en un ¿Qué momento se unió bandaza? Raúl, Mm, después cuando se empezó, como que empezó a estar un poco mejor, se unió. Me invité una vez, me invité 2 veces, y después entre todos le dijimos que
sea, que forme parte de las decisiones de composición. Sí. Que Raúl a nosotros nos decía que muy pocas veces le había pasado algo que él tomaba decisiones. Capaz que decía, acá estaría bueno hacer tal cosa, ¿viste? Sí. Y Raúl decía eso y nosotros éramos. Sí. Más allá de los Sí, aportes con su instrumento. Lo que vos digas. Total, claro. Ahí va. Y también era un compañero, era uno más, cagamos de risa. Vino Raúl, y bueno, después vino Raúl, y después vino el percusionista Marcos Navarrete. Y bueno, después que pasa esto a Raúl y entra Román Jiménez, que tiene varias cosas de Raúl. Así que, sí. Si haces ese recuerdo de cuando empezás vos grabando tus cositas y toda la bandaza que sonaba ahora y eso, y cómo suenan, digamos, ¿no? ¿Qué decís? ¿Qué podés? ¿Crees que todo fue progresivo? ¿Tomás conciencia o no podés creer? Creo que sí. Cuando vos empezás a armar las bandas y estas cosas, vos ya tenés, crees vos, como un sonido en la cabeza y después ocurre una cosa así. Sí, Mario. Sí, total. Pero también el hecho de yo siempre hice varias canciones pensando en los integrantes. Como para que cada uno saque lo mejor como, por ejemplo, yo creo que tal es bueno en esto, entonces vamos a darle una parte donde pueda hacer esto, como pensando en ello. Y después está bueno lo que decís, eso en cuanto a por separado. Y también tenés como una escucha grupal de qué pasa con la sumatoria de esos integrantes y que vos te imagines. Sí, siempre. De hecho, los temas salen, ya me los imagino así. Lo que pasó con el tiempo es que, como todas las cosas, cuanto más perduran y van perdurando en el tiempo, primero por algo es que existe y que sigue existiendo. Y es porque hay algo lindo ahí, que se armó algo lindo. Y eso hace que se vuelva sólido también. Que no es desde la música, obviamente, pero también desde el lado personal. Creo que en la banda nos queremos bastante, entre todos, nos entendemos, ya nos conocemos. Y eso es importantísimo. Con el tiempo, obviamente, eso se fue fortaleciendo. Y también el lado musical. El lado musical, antes yo llevaba los temas. Ahora capaz que yo llevo los temas, sí. Pero cada uno ya sabe que tiene que hacer lo que quiera. Bien, y eso, y a veces también. aparece ahí en el ensayo, esas cosas. Sí, total. De hecho, en un momento decidí no hacer más maquetas ni mandárselas, como para que ya no tengan una preidea de yo no influenciar. Entonces, llevaba la canción, la tocaba con la guitarra y que cada uno toque más o menos lo que piensa que tiene que tocar, y así empezamos a construir temas nuevos. Hasta estos Ahora. tiempos. Sí, ahora volví a la maqueta, pero porque ya es otra cosa. Ahora ya se sobreentiende. Grabado, tienen oficialmente cosas grabadas. A ver, Sí, un contame de eso. disco. Al principio, bueno, el primero lo saqué solo, eh, es un EP de 3 temas. Después sacamos varios singles, así, solos. Sí. Y el año pasado, en octubre, sacamos el primer disco, que se llama Linchera. A ver, contame. ¿Tiene canciones de esos singles o son todos distintos? Son todos nuevos. ¿Cuántos temas son? No me acuerdo, creo que son 11, 12. Un montón. Viene el concepto de álbum. Había una idea. Concepto de álbum y momentos del disco. Bien. ¿Qué época fue esa? ¿De cuándo crees que se arrancó?
a hacer eso es lo que terminó siendo ese disco. Y no, se arrancó ya en 2022. Ya. Hay algunos temas que eran de esa época y hay otros que eran de la última época. Bien. Fueron entrando esos temas. ¿Por qué se llama así el disco? Linchera, porque el linchera es como algo un poco, a veces, un poco incomprendido, en cierto punto, o el concepto que se tiene ahora. Eh, no sé, yo siento que el hecho de de la desprolijidad en la banda que a veces tenemos, si bien sí nos, nos dicen tocamos bien y todo eso, le damos lugar a eso, como decía antes, ¿viste? De Sí. hacer un show. Creo que eso, eh, no sé, a veces está como de una manera vista como onda así, como despectiva, Sí. digamos. Creo que lo puse por eso, y también porque la palabra me pareció linda. Sí, Tampoco hay sí. mucha. Pero me parece que es por ahí, ¿eh? Pero digamos, el contenido de las canciones del disco pueden responder a ese título de alguna manera. Más o menos. A ver, ¿por qué? Más Porque o menos porque hay está todo más canciones. cuidadito en las canciones. Y no, sí, las canciones están bastante cuidadas y. Es un aviso para el vivo el título del disco, ¿no? Para las versiones en vivo. ¿Crees que también eso, cómo te llevas con esto de tocar los temas y que para vos tienen que sonar lo más parecido al disco o es un poco esto que decís, que sea otra cosa? ¿Te gusta más esa idea No, me gusta que sea, que vayan cambiando. que vayan cambiando? De hecho, si fuese por mí, hay temas que los reversionaría, Está bueno, está bueno. agarraría un tema viejo y lo haría Sí, de otra sí. Bueno, manera. eso también es como muy 80, empezar a hacer esto ¿no? Y a su vez empieza la idea, qué sé yo, en Soda vos siempre has escuchado ese comentario, suenan igual que el disco o mejor que el disco, ¿no? Como una cosa que estaba bien si sonaba muy parecido al disco. Y después se abren otras estéticas en donde la gente se copaba de escuchar otra versión de Sí, la del disco. es Eso que, es re interesante. sí, es que está bueno, también hace que el tema ya no te canse, ¿no? Claro. Ni para tocarlo ni para el que escucha. Claro, se empieza a tener otro sentido. ¿Crees que yo tengo mi opinión, me parece que ustedes ya tienen un público. Pues, Bien, ¿y crees que ese público ya saben esas canciones? ¿Qué no sé, hay notas? algunas que sí. Eso es hermoso. Sí, eso es raro, para mí es rarísimo. Pero me ha pasado de tocar canciones A veces toco así, como salgo a tocar con Amparo, un acústico, días de semana, un martes, no sé, y tocamos algunos temas, ella tiene un proyecto también, ella. Eh, todos tienen proyectos, en la banda todos tienen proyectos Aparte. aparte. Sí. Eso es Eh, interesante. sí, eso es una Y locura. vos también, incluso. Yo también. O sea, no son mis temas, pero bueno, sí, son mis temas. O sea, yo compongo arriba de ellos, pero también estoy ahí. Eh, ¿Cómo es? ¿No crees que Claro, eso está bueno como para la salud de los vínculos de la banda, que a su vez tengan otras cosas? sí, vivimos a las corridas, Sí, pero pero vale la pena. sí, también es porque nos gusta tocar. Mm. Nos gusta tocar. Nos gusta tocar y no hay con qué darle a eso, ¿no? Eso pasa solo. Eh, es eso, es lo mismo de lo de la prolijidad. La prolijidad de los shows. Nosotros podemos hacer un show prolijo y diagramado, pero es lo mismo. Eh, Coco quiere hacer otra cosa. Eh, no sé, yo con el bajo, si toco el bajo, quiero hacer otra cosa. Yo con la guitarra ya no toco. Hay temas que ya no los toco. No toco lo mismo que toco en el disco. Eh, y es porque lo quiero hacer, es una Te iba a necesidad. decir eso, vos ahí dejás de tocar el bajo.
con este proyecto. Sí, en algunos O en algunos toco. temas sí tocas. Toco en algunos. Bien, tiene más que ver con que te resulta distinto a cantar y tocar el bajo, que por ahí fue el Sí, cambio. sí. Ok. Sí, pasa por algo más Sí, rítmico. pero bueno, cada tanto volvés. Cada No lo tanto querés, vuelvo. no estudié a dejarlo. No, jamás. De hecho, ahora estoy volviendo bastante. Pero ¿Con Andro o con otra cosa? con otro no, me puse a estudiar armonía. Ajá. A ver, ¿qué sería concretamente? La ¿Y crees armonía, que...? no, digamos que yo sé los modos griegos, o sea, Sí. pero, pero bueno, hay varias cosas que no sabía cómo, del lenguaje, ¿no? De cómo hacerlas. Y ahora me puse a estudiar hace rato ya con Claudio Rothstein. Me puse a estudiar escalas o qué escalas podés hacer acá, allá, si un acorde, no sé, si tal, el tecladista hace tal acorde, vos podés hacer tal cosa o tal otra, cómo podés, si hay alguna modulación que podés usar. No sé, se me abrió el camino. Bien. Y a su vez no sentís que son... yo te he escuchado tocar jazz, jazz fusión, etcétera, etcétera, etcétera. Ahí, que es la época que vos decís como músico, digamos, ¿no crees que ahora tomando esta conciencia ya tocabas esas cosas por ahí sin darte cuenta? Sí, algunas sí, otras no. Eh, algunas sí, pero quizás recaía en los mismos lugares. Como que ahora tengo más lugares a donde caer. Interesante. No me repito. Puedo elegir más. De última, elegís repetirte, pero a propósito, no porque no tengas data, sino que Sí, y hay también una me da más decisión. seguridad. Más seguridad ¿Qué crees, qué estilo de bajista te consideras vos en una banda? Quiero decir, vos decís, yo creo que lo que más aporto es, tendrás que ofrecerte como bajista. ¿Cuál es tu fuerte para vos? como bajista. Sí, una banda, eh, incluso en general, en cualquiera de las bandas, Bajista compositor. que sería, Sería un ¿cómo bajista. sería llevado a la banda sonando eso? Sería ¿Crees que se un. nota el bajista compositor? Sí, Estoy pensando en Sting y en Waters, que casi nadie por ahí te va a hablar cómo toca el bajo, pero son dos bajistas compositores. sí. ¿Crees que O pasa Paul algo ahí? McCartney. Y Paul, nos estamos olvidando. Y nadie dice, Eh, che, que mirá, fíjate el solo de Paul. Nunca decimos eso. no. ¿Y qué crees que pasa ahí con el bajista compositor? Que no lo tiene por ahí el guitarrista compositor. O el Y pianista compositor, ¿no? o sea, si bien en la base acompaña e influye mucho en la canción. Eh, Influye. O sea, la canción. O sea, un bajista que compone de una manera más. Que busca algo, más que acompañar a la guitarra y a la batería, no solo sostiene, sino que abre otras cosas que pueden suceder en la banda, en la composición de otros instrumentos. Interesante. ¿Vos con qué compones en general? ¿Con qué instrumento? Con la guitarra, una guitarra que tengo en mi casa. Y, Depende igual, ¿eh? a ver, o sea que no usas el bajo para componer. No, sí. Hace rato que no hago un tema desde el bajo, pero Ah, en todo caso lo usas después he de... tomado como que elijo esos caminos, como que tomo caminos distintos. Bien, bien. Hago una base y voy con el bajo. Hago una base, voy con la guitarra. Hago una base o voy Sí. con un synth. Esa base te referís a una base rítmica. Sí, un beat. Empezás por ahí, Sí, ponele. sí. O a veces Viste no. qué interesante eso, cómo va tomando distintos caminos respecto de cuáles son la secuencia de los hechos. Total, sí. Sí, sí. Siempre trato de no repetirme. ¿Y te pasa que arranques a partir de un texto? ¿Algo? De un texto, mirá. No, eso últimamente se me viene bastante. Tengo una materia en el concert también, instrumento armónico con Mariana Ortiz, Sí. y me empecé a plantear eso, de ver un texto y, y de hacer algo a partir de eso. Eso debe ser bastante interesante. Nunca lo hice, lo voy a hacer. Dale. Bueno, nos queda un objeto. Ah, bueno, este es el Es más obvio.
¿Por qué los odio? Porque esto es un peine para gatos. No, yo no me peino con esto. Porque Porque me haría decís mal. lo de obvio. Sí, porque es muy reconocible. Es un peine Sí, para peinar a los gatos. sí. ¿Pero por qué trajiste ese? Traje esto porque básicamente es el peine con el que peino a mi gato. eh, y como no podía traer a mi gato porque se iba a estresar un montón. eh, bueno, traje el peine. Creo que yo nunca había tenido una mascota y así, pero no con razonamiento de tenerla. Ah, ok. Eh, y es la primera vez que tengo un gato. eh, Simplemente es espectacular. No tengo mucho más para decir. ¿Cómo se llama? Otoño. Otoño. Mira qué buen nombre. Tenemos agosto, Eh, la perra de Luca. Mirá, claro, otoño. Se llama Otoño. ¿Por qué? ¿Por qué Eh, ese nombre? no, en realidad yo no se lo puse, se lo puso Amparo, porque bueno, salía con Amparo y bueno, lo adoptamos los dos y le pusimos Otoño. Qué lindo Yo nombre. también es hermoso, sí. Además es naranja y Sí. peludo y bueno, nada, con el tiempo ya pasaron, tiene 4 años y nada, es espectacular, la compañía. Yo vivo solo y su compañía Está bueno, está es bueno. hermoso y uno aprende también de esas cosas. Pero ya creo que decidí. Siempre, siempre voy a tener algún. Si siempre tengo que elegir una mascota, va a ser un gato también. Ah, bien. ¿Qué crees que encontrás ahí o qué sucede ahí que no De sucede con hecho, otro animal? no, me gusta mucho si bien él es muy cariñoso, me gusta mucho la manera el respeto de los tiempos de los gatos. ¿Viste? Como que no le interesa, no le interesa. Sí, Me gusta eso, me parece sí, más, sí. de Cortázar hecho, siempre decía eso, claro, sí, reivindicaba esa conducta. me parece de hecho me parece más respetuoso que Más otra cosa, honesto. más honesto, sí. Sí. Eh, que cuando quiere se acerca, cuando no, eh, que también como cuando alguien lo conoce, alguien nuevo, como que bueno, ya va a venir, tranquilo, dale tiempo. Eh, Sí, sí. me gusta eso y me gusta me veo también en esa. Te Representado ahí. identificás, te identificás. Sí, sí, como que todo lleva un tiempo, ¿viste? Se construyen las cosas, no pasan. Está bueno, está bueno. Lo has Eh, comprobado y creo que tu manera de afrontar lo que haces artísticamente tiene un poco que ver con ese estilo, ¿no? Si bien empezás a dar lugar también a lo caótico, es como también construido esa idea, sí, ¿no? Para hoy darle curso. Es también producto de una construcción de esos primeros discos que escuchabas, las bandas. total, sí. Bueno, hablando justo de Charlie con influencia, que tenías un disco ahí, bueno, es un disco. To- Como clave en voz. No, totalmente, que hay una decisión de hacerlo de esa manera, Tienes razón. de Que ya usar, venía con de Say No usar la More, ¿no? desprolijidad. Sí, Sí, creo que el álbum Say No More rompe, ahí, viste ahí, sí, ahí va. de usar la desprolijidad Sí, total. hasta llegar a un punto re loco, que bueno, eso genera gente que no le puede gustar y gente que sí. Bueno, por eso artista también. Eh, y Y bueno, supongo que también de bandas como Sonic Youth, ¿no? A vos sí, seguramente sí, tuve una época que escuchaba te Sonic gusta. Youth. Ah, ¿qué época fue esa? No, y En donde capaz digo, que había una estética más de más Valentine, ¿no? adolescencia, sí, Como reivindicar lo sónico. sí, más adolescente. Ahí va. Pero bueno, pero Escuchaba Sonic pasaste por Youth, ahí. Ahí es parte bueno, de. Radiohead, Mm.
Escuchaba mucho también bandas emo. Y el post-punk seguramente, ¿no? Sí, mucho por ahí. Emo, onda, emo del 90. eh, o este tipo de bandas que cambian, que capaz están muy tranquilos y cambian de la nada. Claro. Algo. En Mineral se llama una banda que escuchaba cuando era chico. No es tan conocida. Eh, pero bueno, no. Radiohead. Sí, sí, sí. ¿Te gustan también como las texturas, ¿no? A vos, En las lo que es composiciones, las bandas, ¿no? sí, Las texturas. sí, me fascina. Además de los solos y demás, ¿no? Que aparezca como algo ahí de fondo, ¿no? Sí, sí, es verdad eso. Mm. Bueno, ¿cómo viene la actualidad? Algo que quieras como para ir cerrando. Actualidad y proyectos. La actualidad y proyectos. Bueno, actualmente estoy tocando en Andro, que es la banda donde hago mis temas. Ahí canto y toco la guitarra y el bajo a veces. Bien, ¿y en qué andan ahora? Estamos grabando Ah, temas bien, nuevos. bien, bien. eh, a mí son los temas que más me gustan. Obviamente, no solo siempre cuando tocas temas nuevos son los que más te gustan, pero me parece que se nota una evolución grupal, ¿viste? Qué lindo, qué lindo. Donde cada uno encuentra su lugar. Así que estoy contento. Estamos grabando 4 temas y los vamos a ir sacando de a uno, por ahora. Creo que el mes que viene ya saldría uno. Bien, Después, y bueno, ahora el 11 de octubre, no sé cuándo se va a subir esto, pero el 11 de octubre vamos a tocar. Tenemos una fecha con Ricky Frankie y Kimberly Drummond sí. Qué en buena la Casa del fecha, Pueblo. Sí, una qué buena mezcoleta interesante. combinación. Sí, nunca toqué con los Kimberly, así que estoy contento. Los iba a ver ¿Crees? cuando era chico. ¿Y no crees que no es casualidad esa mezcla? Que No, no, a también mí me está. gusta diagramar fechas así Ah, donde hay mezclas de cosas. sí, tal cual, tal cual. Pero que a su vez tienen cosas en común. Sí, creo que hay algo en común. Sí, Sí, sí. sí, 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 hay algo en común. Hay una búsqueda. Cuando, ahora que están grabando, ¿ya pensás también nuevamente en un concepto o acá pueden ir por separado las canciones y está bien? ¿O querés que otra vez tenés ganas de decir esto? ¿O tienen ganas? Sí. Eh, los temas que grabamos son muy distintos entre sí. Tienen Sí, algo en común, sí. que supongo que es el sonido que tiene la banda ya, o los lugares comunes. Ya viste que las bandas se van haciendo como lugares comunes. Sí. ¿Cuáles son para vos los lugares comunes, Leandro? A ver, y no, no sé, las melodías quizás. Total. La, Las melodías tanto de las voces como de los instrumentos. sí, la rítmica también. Jugar mucho con la rítmica. Con la polirritmia. Sí, que haya muchos ambientes en las canciones. El hecho de la textura, eso es algo que es verdad, me lo dijiste y es verdad. Que se juega mucho en Android, por lo menos, y en los temas nuevos también. Eh, pero hay temas muy distintos. Quizás hay un tema más, algún estilo más Jamiroquai, después hay otro tema que es más un estilo candombe, Claro, claro, muy distintos porque estéticamente. sí, Sí, bueno, pero son cosas, influencias, sí, más claramente. un sonido más fabuloso Cadillac de los Bien. 99, 2000, Ah, bien, bien. con Como piano, ahí va. con, Con la marcha del golazo, por otros calaveras, esa sí, época. no sé, con Con percusión, percusión. donde la percusión tiene más lugar, Interesante. como que hubo una búsqueda por ahí también. ¿Qué onda cómo te llevas con los videos? ¿El concepto de videoclip o no videoclip? A ver, o puede No, ser bien. una. O sea, si fuese por mí, haría videoclip de todo el tiempo. Eh, ¿Y por qué no se hace? ¿O sí se hace? se hace.
a veces lo económico te Sí. lleva para atrás y uno se tiene que ayornar a la situación. Pero Pero no, puede también ser una decisión estética, decir, bueno, que quede más desprolijo porque es lo que hay, sí, bueno, ¿no? el del disco habíamos pensado hacer un video entero, Eso me encanta. que es hermoso. Está viendo varios ahora. De hecho, Me ya lo parece habíamos interesante. pensado, Sí, sí. lo habíamos pensado todo, Vos lo que decís iba con a pasar, Llega. sí, todo lo que íbamos a ir a un taller, nos había temas que íbamos a tocar, había temas que íbamos a estar tomando algo en el mismo lugar, que algunos iban a ir, iba a venir gente. ¿Y qué pasó? Y no lo hicimos, me parece, no sé, no sé. Bueno, Por pero están cosas a atrás, tiempo. sí. O por ahí ahora lo pensarías para la... No, ahora yo ya estoy pensando en el video del tema nuevo. Bueno, entonces va a haber un video posiblemente. Sí, sí, ¿Te sí, sí, copa la porque es idea esa necesario. de...? Sí. Porque encima habla de una temática bastante de la actualidad. Entonces está bueno. ¿De la actualidad o de siempre? De que sucede acá. ¿Cómo cuál? Eh, no, una temática del país, de la clase media, Ok. de lo que pasa con la clase media. ¿Qué es, o cuál es tu pretensión en los videos con respecto a ver, con respecto a la canción? Históricamente los videos, la época, ponerle bien fuerte, son 80s y 90. Por supuesto que está ya en los 90 al tener acceso a las cadenas 24 horas de video, pero bueno, fue de a poco. Y siempre tuvo una finalidad de promocionar la canción y que se venda el disco, bla, bla. O preferís que tenga peso propio y que la gente, viste que a veces hay videos que la gente se acuerda del video y la canción queda a un costado a Sí. nivel de análisis musical, pero igualmente funciona, claramente, porque digo, vos qué tan porcentaje le das de importancia al momento de pensar un video. No, ni. Sí, De ¿crees hecho, para mí el video tiene que que llevar ayude a sostener la canción, a reivindicarla? sí, o sí, a que tenga otro significado, de hecho, también. Sí, sí, total. Si se puede llevar para otros lados con el video, mejor. Para mí el video o sea, las personas que piensan, que se dedican a eso, debe ser lo mismo que yo cuando hago una canción. Entonces lo que pienso es que desde la imagen es importantísima. Como que hace las portadas, como lo vamos Total, sí, haciendo tal es cual. Y otra que la gente cosa. diga, no, a mí me gusta cómo hacer las portadas vos. Entonces hay que sacarle el mismo jugo a Bien, todo. Por eso ahí siempre que me estoy. junto con alguien que va a grabar el video, le doy mucha importancia a lo que opina él, más que a ir yo y decirle, no, yo quiero esto, esto y esto. Ujú, Al principio hacía eso, tenía todo ujú, bien agarrado porque no quería ujú. soltar lo mío, ¿no? Pero ahora me parece espectacular ver cómo la persona capta lo que dice la canción, lo que se le puede llegar a ocurrir, que casi siempre es algo que a mí no se me va a ocurrir. Está bueno, Eh, sí, tal cual. Está bueno que si uno confía en ese criterio, dejarlo. es Porque es que probable que sí, te guste, sí. ¿no? Sí, tal eh, cual. quizás para el video nuevo tengo una idea, pero no. Seguramente esa persona va a tener mejores ideas que yo. O sea, confío en esas cosas ya. Sí, tal Me cual. gusta, me gusta que, me gusta que haya otra persona que haga algo también con lo que uno Sí, hace. sí, sí. Está bueno, está bueno. Bueno, ¿cómo te sentiste, Emilia? Bien, sentí que hablé mucho de mí, que no es algo muy que suelo hacer, pero es interesante. Es una entrevista, hay que aceptarlo. Eh, Me sentí cómodo, estuvo bueno, la Dale. verdad. Me parece súper interesante la propuesta. De hecho, pensé muchas cosas de mí que en el día a día uno no piensa. Tal cual, sí. Es esa la idea. Y revisar también todo lo que uno fue haciendo, ¿viste? Y los proyectos y demás. Así que bueno, te agradezco. No, gracias.